right, what's up, guys? Welcome to another episode of Tea Time with Titan. My name is Titan. This is Benjamin. Hola. Yep. So I know Benjamin as Benja. Benja, what do you like people to call you? Oh, Benjamin or Ben. Benjamin. Right on. Cool. Or I'm trying to get it out there, but my alias is like Safety Brake or 53. Yeah. Because SB is skateboard. So Nice. I just change it for a 5 and a 3. That's awesome. And I'm trying to make music too, so. Awesome. Deadmau5 already used a 5, so why not? Also Aus and shit, so yeah. Okay. Aus is a dubstep producer. Nobody knows him. Awesome. Yeah, I don't know him, but I would love to know him. It's cool. Cool. He's a pro. Nice. So, guys, I want to give a little intro first. This is going to be a mixed podcast today as far as languages go. We're going to talk a little bit in English, a little bit in Spanish, and you might hear a little bit of German pop in and out of the podcast. Jawohl. Yeah. Das ist sehr gut. Nein. Yeah. So, Benja is trilingual. He speaks English, Spanish, and German. So Barely. Yeah. No, I do. Yeah. So this is quite a treat for me, and I hope for you guys as well. And that's as far as my intro goes. So, Benja, I'm really grateful that you're here. Thank you for coming, man. De nada, vale. Yeah. También, segunda vez que nos conocemos. Eso es. Segunda vez que nos conocemos en persona y ya estamos aquí haciendo un podcast. De alguna forma se siente más trabajo esta que la primera. Bueno, cuenta un poquito de cómo nos conocimos la primera vez. Amigo en común, Danny Dice. Yeah. Shout out to Danny Dice. Que creo que ya estuvo acá, sentado. Yep. Nos ofreció una peguita de bajar la cama de tus viejos That's right. a, no sé, una pieza de más abajo. Yeah. Todo de verdad. Sí, hicimos un trabajo bastante peligroso, arriesgado. Tuvimos que mover una cama súper pesada del segundo piso al primer piso, pero obviamente... That's how men bond. Exactly, work. Dangerous work. Yeah, you gotta work. Teamwork. Men at work, so... Ahí fue donde nos conocimos, so shout out to Danny Dice. ¿Y a tus papás? Yeah, son mis abuelos. A tu abuelo. Yeah. So shout out to my grandparents. Danny Dice, I love you. Diego, muchas gracias por venir y gracias por traer a Benja. So, Benja, cuéntame un poquito de ti. ¿De dónde vienes, man? Yo soy viñamarino, nacido y crecido. Nunca me dio. Rima. En verdad, también metió la cultura hip hop de chico. Yeah. Como medio black sheep a mi wea. Okay. Entonces, mi mamá se dio cuenta de eso. Conoció a alguien que baila baile urbano y lo invitó a la casa. Sí. Y resultó que él era parte de una de las primeras crews de Viña del Mar de baile que se llama Primer Contacto. Sounds cool, right? Yeah. Y de ahí para adelante nomás obsesionado con el breakdance, sobre todo. Así que como ya varios años bailando, como décadas. Sí. Y ahí se hacen sus proyectos, se las da uno de profe, juez, cosas así. Ahora creo que está a la mano para ser juez oficialmente, pero ahí tengo que ver cómo le hago ahora recién. Un juez así en una corte. Claro, porque, o sea, de breaking, porque creo que va a entrar a la Olimpiada o algo así. Ya, entiendo. Pero it would be nice to be a judge, like, for real. Porque uno ve batallas y dice, nah, he didn't win, or he lost and shit. So, claro. Pues. Nice, man. ¿Y lo de skateboarding? ¿Skateboarding? Yeah. ¿Qué rol tiene el skateboard en tu vida? No. El nombre SB es para skateboard. Yeah. Y no quería eso. Quería identificarme como... Porque no soy skater. Sé andar en skate, pero... ¿Y te es un modo de transporte. Ese rol tiene mi vida. Yeah. Sí, no, pero sí me gusta harto comprarse una tabla y cosas así. Yeah, consumir el skate. Yeah. Pero eso. ¿Y cuándo fue que entró la danza a tu vida? Como a los 12. Como te decía, bien malo para ser... O sea, no es ser antisocial, pero como difícil de encajar y cosas así. Y casi todo ese tipo de expresión física está en como equipo, ¿cachai? Sí. Entonces, eso es bien individual. Se puede hacer en equipo, pero individualmente podéis crecer solo y en cualquier metro cuadrado. Entonces, era darle nomás. Sin permiso de nadie, sin estar de buen ánimo, nada. Podía hacerlo. Qué bueno, man. Hay un dicho que oí a un campeón de UFC decir, se llama Israel Adesanya. Bomba, sí, cacho. Y él dijo... Dijo, I'm not meant to fit in, I'm meant to stand out. I guess. Así que makes sense. I think that's kind of our role too.
So I feel kind of similar to you. I never really fit in. I felt that way. Maybe I did, but I think I didn't feel that way. And I think Where that's did you grow up? I grew up in Miami, Florida. Seems nice here though. It seems nice. Than a It's third world. Well, Chile is kind of third world, but Before it was, I guess everything is relative, right? Because you only know what you know. I guess. So if you're from a place and, that's all you know, then there is no third world. There is no first world. It's just I guess. the four walls you live in. Yeah, I mean, there's something there always, I guess, because economy and the way that people treat each other. Yeah. I mean, happier people could be worse, but I don't think they're like that sad and gloomy every day, and they treat each other better, or they don't care. And who do you think treats each other the best? En realidad, Yeah. lo voy a decir en español, yo creo que en verdad ciertas circunstancias, yo creo que la pobreza igual puede hacer que la gente sea más buena onda, como que vea a través de las cosas que realmente importan, pero a ciertos momentos. En el general, en el gran general de las cosas, yo creo que la gente con plata y en primer mundo se trata mejor. Sí, por algo que a mí se me hace más obvio, pero sí. Yeah. Soy malo para sociología y toda esa cosa. ¿Y qué es lo que siempre le hago esta pregunta Dale nomás. a mucha gente? ¿Y qué es lo que más te gusta en la vida? O sea, yo creo que ese momento en el que no sabís qué te gusta, no sabís nada, ese momento en el que estoy presente nomás, supongo, que se siente bien estar. Porque a momentos en que decís que te están dando la oportunidad de elegir, bueno, igual es bacán elegir, eso, quizás elegir, pero también estar en la que es no, no es la que estás eligiendo ni nada. Y es difícil, no digo que yo sea un buen muy bliss, pero eso, cuando estoy bien es porque realmente estoy nomás. Ya. Sí, eso. Qué bueno. Pero soy selectivo y controlador, así que ¿Sí? yo sé que es difícil, de lo que estoy hablando es como un ideal más o menos, ¿cachai? A momentos yo creo que es una realidad, pero uno puede explorar más en la realidad durante el día, meditar, quizás quedarse callado, Sí. cosas así. Ya. ¿Y dónde ves esto manifestarse en el mundo moderno ahora? Bueno, es que el mundo moderno, en verdad, a mí al toque lo que primero que se me viene a la mente es como admins, ¿cachai? Todo lo que es propaganda, todo lo que es el mundo, pero no es como el velo. Entonces, ¿cachai? Entonces, como si tú me decías eso, bueno, apaga todo, ¿cachai? Corta todo. Ya. Claro. Y entonces, también pregunto esto. ¿Cuál crees que es cuál crees que es un problema muy obvio que la gente está sufriendo hoy en día? O algo, ¿cuál crees que es uno de los mayores problemas que nos plaga en este momento? Plaga. Sí. Sí, pues claro, más figurativo, decís tú, no tan literal. Sí, siempre. Me encanta el simbolismo, me encanta ofrecer imágenes. Porque no somos nada científicos ni seres muy, muy educados. Oye, no sé, yo creo que la falta de empatía, pues, que es un clásico, pero también como fundamentos básicos de lo que es importante, no sé, eso, la vida familiar. Es que como tú decís, está todo lo que es, en verdad no es. Po. Es algo que querís conseguir, algo que estás eligiendo, algo con lo que te sentís mejor con. Quizá hay algo de verdad en todo lo que elegí y en todo lo que estás tratando de perseguir, como las carreras y la ropa que tú usás y todas las cosas, pero eso, pues, quizás educación y empatía, porque la educación está con separar el material de lo que a ti representa más de lo que es. Y que si es que no está eso, no importa, porque si no hay nada, no, está ahí nomás. ¿Cachai? Sí. Creo que hay un full círculo, ¿no? Yeah. ¿Y qué tan importante es la educación? Lo mencionaste ahora, y ¿qué piensas tú sobre la educación y el estado de la educación de nosotros ahora mismo? O sea, yo igual siempre ando considerando, o sea, considero que la gente normalmente es ligeramente educada, en general. Incluso nosotros, como porque ahora todo se puede elegir y te puedes escapar. O sea, todo, en verdad yo creo que toda la vida siempre ha sido así. Siempre hemos estado como, ok, si tengo que hacer esto, lo hago. Pero si no, voy a ser blissful y voy a estar así como experimentando sin mucha nomenclatura, ni cómo es que se tiene que vivir, ni nada de eso. Lo que es bueno, pero como hay una oportunidad para todo hoy en día con respecto a esto, ser un admin y cosas así, hay gente que ligeramente educada hace mucho ruido. Eso puede ser. ¿La gente muy educada hace mucho ruido? No, al revés. Al revés. Sí, sí. Ah, ya. Eso. Ya.
Hay No este sé. dicho... No, perdona, dale. Es que incluso haciendo esto uno se siente como medio culpable, como que yo que estoy haciendo, ¿por qué me van a escuchar a mí? La cuestión, pero ¿Y qué sientes? en verdad ahora, entretención, como que estoy para mí nomás, ahora mismo. Ya. Estoy en Y la pieza. Ni siquiera he asumido que está grabando ni que está grabando. qué bueno. O sea, ¿Y ese feeling que te sientes un poco culpable, qué es? no sé, quizá es algo que no debería estar. Quizá es una excusa para no ser mejor yo. No, como, no sé tanto la filosofía o la razón por qué, pero como qué es. Es como, oh, I feel bad por esto, me siento mal por lo otro. ¿Qué, Mm, qué, qué es lo que te hace ser feel bad? Pero tú decís por estar comunicando. Sí, como lo que mencionaste ahora, que dijiste como, oh, hay algo ahora como que igual me siento un poco así como guilty. Ah, ¿Pero no, de no. qué? No, en verdad no, ahora no. Quizá en general en mis redes sociales o algo así, como que si todo está Mm, desgastando lo poco que tenemos, ¿por qué no usarlo solamente para lo que es preciso? Pero eso es como yo de controlador y vuelto loco. dude, I feel you. Yo me siento con las redes a veces como que podría subir mucho más contenido, pero me siento como, fuck, ¿A como, quién le importa? ajá, Claro, como, sí, ¿a quién le va a importar lo que estoy sí, sí. haciendo? Pero lo bello de esto es que hay gente que sí le importa. Hay gente Sí, que, po, a los panas. sí, los Y panas. hasta que no sea algo que sea más capaz o de englobar, porque igual uno tiene que ser realista con lo que está tratando de hacer. Llega hasta cierto nivel porque tiene sentido nomás. La Mm. naturaleza de lo que estáis creando va a crecer porque tiene que crecer. Y ahí es cuando realmente, no sé, pues, hace un impacto, pero aún así, onda, si hubiera sido verdad eso, los Beatles hubieran logrado que el mundo realmente fuera como lo describían en ciertas canciones o cosas así. ¿Cómo es eso? Habla un poco más sobre eso. Porque voy a hacer una canción súper bonita, llena de ideales, pero igual va a ser frecuencias en el aire nomás. Hasta cierto punto Ya, no va a parar una bala. ya, sí. Claro. Eso me recuerda a algo que quizás no tiene mucho que ver, pero Dale nomás. decir como, oh, I am immune of all disease, y después te choca un autobús. You know what I Claro. mean? No sé qué tiene que ver, pero la imagen es parecida. Titán. Oye, Yeah. ¿y tu nombre es Titán? Yo me llamo Cristian, con Ah, K. ya. Yo me llamo Cristian Silva, pero cuando nací mi hermana me puso Titán y así quedé forever. Oye, ¿y tu hermana, tú siempre estaba contigo en Miami? ¿Tenía influencias gringas o venía para acá? No sé. ¿Qué edad tiene tu hermana? Good question. Yo tengo dos hermanas, una mayor, una menor, y yo soy el ¿Y del quién te medio, puso Titán? mi hermana mayor. ¿Y ella tenía Chile cuando te dijo Titán en su Tenía, ser? bueno, mi papá es chileno, así que Mm, mi casa es mitad Chile y mi mamá es de Venezuela, así mm. que tenemos mitad Venezuela, mitad Chile. Entonces, en mi casa escuchábamos el cachai y Porque Titán el pa' qué igual, viví. el Titán igual es, hoy en día, no sé cuánto tiempo ya, pero es como perro, zorrón, Titán. ¿Ah, sí? Como una forma Sí, bueno, es en la que, que la high society, el hombre, sí, bueno, se trata. es que mira, Titán, yo tuve que aprender del clasismo aquí en Chile, real. porque en Ah, Estados Unidos no hay clasismo, solo hay moneyismo. Es como, claro, ¿tienes o sea, plata o no tienes plata? claro, claro. Y tenemos el problema de racismo, obviamente, Sí. que no hay solución, in the foreseeable future. Igual te podría hacer una pregunta que quizás no es muy apta para la web. Hey, pero este es no, es the Bilingual International Free Speech Podcast, Let's así go. que aquí todo vale, so go Pero for it. maybe this will be the edgier question That's fine, of the whole thing. that's fine. ¿Qué opináis de un latino chileno terrible quiltro como yo, por ejemplo, Yeah, diciendo the N-word? good question. So, I'm sorry. no, I like the question. Ay, So, porque yo he estado en situaciones en las que un como caucásico, sí, segundo eres terrible blanco, yeah, gringo, ha escuchado entre mis amigos Kiltro decirlo y como que se enoja y es como, enoja y sí, tiene todo el derecho a decirlo. good Pero question. no sé si los mexicanos también tienen el pass, no sé, nosotros somos españoles. Good question. Esto es un tema bueno. Yeah. So, a ver, I guess cómo primero presentarlo, No hay quizás, forma, si no hay forma, es muy quizás, volátil. quizás con pero está bien hablar estas cosas Ay, y me da igual que sea volátil o que sea tóxico, o que mm, sea una palabra de odio o que right. de dónde venga o sea una palabra de... Historically is wrong. Nobody should even think about it. But, It's okay, pero como hay gente que lo usa como identification purposes hoy en día, right. como brotherhood, Mm, y
Entonces, primero hablo de cuando trajeron a los esclavos a Estados Yeah, we Unidos. all heard that in slavery in general, but that's not the point. Pero stay with me. Because bad things happen to a lot of like natives, like horrible things. Sí. And Always. everyone was like cheering and shit, so Ujú. it's not the one word. Claro. Y te cuento un poco de esto, que Estados Unidos obviamente es una cultura de inmigrantes, más que nada de Europa al principio y después de todas partes del mundo. Can I add? Por supuesto. And slogans too, like the thing that we were talking about, like admins. Yeah. So the word and how certain kind of people treat each other, that also gets out there like a thing, because they created the thing to be a thing. Okay. ¿Cómo es eso? Admins, slogans. Yeah. The US is made of them. Sí. So words can go further or can mean a bunch of things, like a movement. Yeah. So yeah. Yeah, it's true. Go. Right on. I totally agree with you. Right. There's a lot of money moving everything. La plata mueve muchas cosas y el advertising es algo que Estados Unidos ha hecho los expertos del mundo en cómo hacer good advertising y good storytelling. Yep. Así que la pregunta es si una persona que no es afroamericana o africana puede decir the N-word. I mean, no, si es chileno. Si es chileno, Si es chileno, sí. Ya. Yeah. Ok, entonces primero... Chileno moreno de real. No. Yeah. No vos. Yeah, vale. It's okay. It's okay. We're all free to say whatever we want to here. Y I don't think I can, ¿Cómo es eso? because I've been playing like online, like shooting games and stuff Mhm. with my team, Yeah. and maybe they let me say it. They have seen me. They know, I don't know Mhm. who I am basically, but I don't know. I mean, white people, if I can say it like that, colors get mad at me if I tell them that I can say it or that my friends let me say it. And do They you go like, no, you don't know what history and shit. I guess I don't, and I bet it's bad, but it's just the word. Okay. But And no, I don't care. do you play with American players? Yeah, Okay, so that's probably why you get resistance. I mean, no, but my players admit it, that they let me. The people that I know in person, they don't like it. But when I tell them that in my headset it's fine, I don't use it, but they don't care Yeah. because they know I'm like a Chilean kid or Yeah. dude who's like in the third world, like brown and shit. I don't know. I see. So I told you it was complex. no, I love it, man. If you give me a second, I can probably offer you a bit of perspective on Let's the drink some topic. tea. Let's just drink some tea. A little break. That's tea. Yeah, it's pretty good. We have some lemon ginger today. It's pretty delicious. Filter water. Yeah, we got some clean water. So I want to say a little something about Americans. Americans are a big part of Europeans, a lot of them. And the alpha class in the United States is made of Europeans. So Right. they are Right. obsessed with immigrant culture, okay? And part of that immigrant culture is African culture, African American culture. So if you go back to the 1800s, the African American slaves were the entertainers of America. Right. They were the dancers, they were the musicians, they were the stage performers. So America's always been entertained and obsessed with culture, whether it be Latin culture, Puerto Ricans, Cubans, Caribbeans, wherever you're from, they're obsessed with anything exotic. Right. So They get bored. it's just that since they're European, there's a lot of Scandinavian people, these are very Protestant people, hardworking people, but according to us, we're all So a bunch of warm-blooded. squares. That's what you're saying, right? What I'm trying to say is that us Latins, we have hot blood, Hot blood. and these Europeans have kind of cold blood. So first of all, I don't like to use the term white or black. Yeah, nobody does. So Have you seen Mid-90s, the movie? I haven't seen it. Jonah. Okay, I won't spoil it, but Okay. it has a point on that, like a, I don't know, like a cute, corny moment. Okay.
But it's a short movie, so I understand the way that the script is done. Yeah. It has to be like that sometimes because Yeah. it's like an young peeps, edgy kind of Right on. sketchy, like not sketchy in a weird way, but sketch with Okay. sketch. Yeah, with like sketches. So like yeah, and you need to say something in a short way and to be Yeah. funny and stuff. But yeah, okay, no colors then. Well, like there's no rules. You can say whatever you want. You know, anybody can say whatever they want. I just think that, like I said before, I think it kind of divides Can us. they though? Cancel culture, Yeah, power, money, that's another topic mm, that I definitely want to touch on. politics, Politics or pushing something. pushing something. Yeah, Right. yeah. If we can get to this point of can a South American or a Chilean or anybody say the N word, it's kind of a roundabout way of me getting to this point, but I promise I'll get there. No worries, it's fine. So again, Americans are obsessed with exotic culture, and African American culture is exotic culture in the United States. So since they've been the entertainers and the dancers and the performers of our country for hundreds of years, you know, are you familiar with blackface? Yeah, Right? yeah. So blackface is the practice of what I like to call European Americans, because I don't like the term white. I think it's very like, stupid. It's like when like in old times when grandpa was being funny or some shit. Well, you like it's actually the origin is pretty interesting. Oh, I don't know the origin. Theater? It's used for performance, but these European American citizens, they would paint their face black to try to be as good as the African American performers. Tribute. Yeah. Tribute. Yeah. So it was like, you know, they knew they weren't good enough, so they had to paint their face black to kind of make it look like, oh, look, we're almost as good. Why are you laughing though? Why am I laughing? Yeah, you're laughing too much. I I'm just fucking with you. I laugh all the time. Okay. When I was a baby, I used to laugh a lot more, but Not because blackface is funny. I wouldn't. I don't know. I really haven't seen an actual vaudeville or blackface show, so I wouldn't be able to tell you if it's humorous or not. But the history is interesting. You know, it's part of the amusement and the pop culture of our country. So, can people that aren't African American say the N word? No. I think if you're not attached to the culture, it's not going to affect you. That's a good point. I think if you're not attached to the culture, it's not going to affect you. But if you're conscious of it, That's the best thing you can say. yeah, I think if you're conscious of it, you in your right mind wouldn't say it, because it's a really limiting term. Yeah. It's a very limiting term, and I think it's a word that is a hateful word. And I still don't understand why African Americans use it amongst themselves, when I think that And the context in Chile, I guess it will be like in a sound type of way. 'cause Like it makes a sound. Yeah, it makes a sound, and it Because implies something trappers cool, use it, yeah, like hip hop. yeah. You know, that's what I talk about. Exotic culture. It's just like a tool that symbolizes exotic culture. You're not using it to define somebody else. You're using it to, I don't know, skip to the next bars in your trap album. Well, it is, and it's also a rhythmic sound. It's a two syllable word that can fit inside of a phrase. You are the musician, so yeah. Well, you know, I would never use it, because I don't like even now when I hear it, it just makes me it makes me cringe. Just when I hear even African Americans when they say it to each other, or when I hear someone else say it, I don't like it. It really makes me cringe. But Yeah. I think anyone. I never use it before. I think people can say whatever they want, and I know I'm from Miami. Most of us are Latin. 60% of us are Latin kids. Our parents came from. So I'm first generation. So most of our parents came from countries that are in Latin America or Central America or somewhere else. Yep. So Yep. we're all just first generation. So for us to hear, you know, we're all attracted to this exotic culture the same as anyone else is. You know, we're all attracted to it, and there is some kind of allure in, like, we're all tempted to use the word. You know, I think everyone's tempted to use the word, but like I said, it's very limiting, and I think there are way better tools and way better ways of expressing yourself. And I think what most Americans should do is they should really embrace your culture, man. Embrace your own culture. You're amazing as you are. You have so many great things. If you're Scandinavian, if you're German, if you're Ashkenazi Jew, if you're Filipino, you know,
you're whatever you're from, I think you should really rep it because America doesn't have a cultural base. You know, America's been here a little bit before the French Revolution, but besides that, there is no culture. That's It's a good basically advice for everyone, everywhere. yeah, you should really embrace your culture because that's what America's obsessed with. America's obsessed with exotic culture. So And what do you think about what culture do you think that Chileans are most obsessed with? I think I don't know, but from what I've heard, I think they like the North American culture, United Yeah, States. yeah. Yeah, That's yeah, why I know English. nice. No, I don't. I don't know. Maybe I just tried to understand what the Ninja Turtles were saying in my VHS Right? when I was a kid, Ninja Turtles are awesome. right? And then I learned. I knew about Black Star, Talib Kweli, and Mos Def, and I tried to Oh, understand what they okay. were saying, and Yeah. then I knew. I guess You said Mos Def and who else? Talib Kweli. Talib Kweli. Yeah, he's good. Yeah, man. That's Black Star, right? With high tech too on the Black Star. I don't know. I know. That's the supergroup. You know, I have to be honest with you. I never got into Talib Kweli yet. So I kind of stayed in the 90s with the old school, the East Coast 90s hardcore hip hop. You know, I like Gangstar, you know, with like you know, DJ Premier. I like Wu-Tang Clan. I like Outkast from down south, you know. I like DMX, you know, MOP, just a lot of classic 90s Name stuff. dropping though. Sorry, these are all just Just these are a bunch of Oh. classic ¿Cómo 90s. se llama? His name is Bartolo. His name is Bartolo. Cuidado. How's your mic there? Cool. You're okay? Yeah, it could be worse, so don't worry. I'm gonna give you a hand here. No, I'm good. Tilt it up this way, you know what I mean? Like you can turn it Así? like this. So you can loosen this one, Ah, listo, listo. and then this thing goes up and down like that. Uh-huh. So yeah, it's a little bit of control. Hey, my little cat's here. Hi, Mr. Boy. Dame dure que Yeah, I need to it's get. fine. Don't care. It's a little too hard. Turn it counterclockwise. Yeah, I've been doing it. You can do this. You got this. Go for it. I'm good. I'm chilling. All right. It moved a little bit. Yeah, I definitely want to get another boom mic stand. So I have a smaller one. That one's for kick drums and for miking cabinets and stuff like that. So yeah, and I got a little pop filter for it. So now you can say P's, plosives, and it won't distort the That preamp much. and all that. That much, right? Yeah, because you know I didn't have it for the other podcasts and had to go through every single P sound and Okay. edit it, manipulate it. What did you use? A Q? No, I Gate? didn't. All I did was bring the dB down as much as I could when every single P came. Hard work. It took forever. Yeah, it took forever. So now I have a little pop filter and everything's been pretty simple. So yeah. So What does the mastering of your I just mix it real quick. I and just you I just upload it? yeah, I just do a little EQing. I put a little limiter It's on all it. you. All this is all you. You don't have a team or Nope. somebody. I just do it. Yeah. Cool. So I'm trying to do the same. Oh yeah? Um, Tell me I'm me soon more to about be this. having music and collaborations and a whole una disquera ¿Cómo se llama eso? label. A label. That's right. But I don't know. How the thing is, the artist and art, it takes time when you have not a wish to be found, but to be not to be recognized or anything like that, or to be popular, but just for yourself. You know, it's Mm. hard to do. You wanna like what you're hearing and stuff. Yeah. So yeah. I think that's the most important. Que te guste lo que haces. Que suene bien. Clause. Yeah, que te guste. I think that's the most important. Right. And what does music mean to you? Because I'm who I am. It Yeah. means expression and also control expression. And like it's so chaotic to actually have like a signal going, even like static. If you Yeah. can make music out of it, that's where how I get myself going. Like if I can make a drum out of I don't know, white noise static Yeah. coming from the I don't know, the pedals or the Uh-huh. synth in the computer, Yeah. that would be dope. That would be like most fun for me. I don't care about the final product, or I do, but I'm not a musician. Just like I like sound design,
That's awesome, and man. the more like harder it is, like the more pure it is, I guess. It's Yeah. the same thing with everybody who likes sound design, but it's stupid. You can use samples, but I don't. That's awesome. You know, I have a lot of respect for sound designers. I am personally not a sound designer. That's why I'm obsessed with arts that I don't currently use. So sound design, I think, is incredible. You know, I think people that do visual arts are incredible. You know, people that draw, people that paint, or do sketches, or cinematographers. I'm obsessed with all kinds of dancers, I actors. think the bottom line is if you are able to express in a like if your level of expression is going somewhere different than I don't know what you are used to, that's already like attractive. Yeah, Even with when somebody's speaking, I mean, if you're listening to a podcast and he's really funny and understands timing and pronunciation, the things that I don't really have right now, but you feel me, right? well, I don't think you're lacking in any of those categories. Yeah, I mean, it could be worse. Or I said I don't think you're lacking. I think you Oh, have all these things already. okay. I But think you have good timing. specialization You have is good pronunciation, specialization is a real thing. You can be specialized of course. in expression, Yeah, in expression on any realm of it. of course. So that's art, I guess. That's good. We talked about that Artist too. of life. Yeah. So where do you think art shows itself in life? Yeah, okay. First word, expression. First word, expression. So I guess whenever life is manifesting itself, I guess. That would be too corny to say, I guess. Always. Right? Always art everywhere. Good. Yeah. It's And corny though. it's not corny. Don't worry. You got to own it, man. Like we are the children of God, and We are the we are chosen, man. just became a cult out of nowhere. Dude, we're Tea time cult. dude, we are meant to be here, Hashtag tea time cult. Us being here is no accident. We really have to believe in ourselves because if we don't, no one else is going to believe in us. You know what I mean? I know it's all like all I feel that, I guess. When you wake up in the morning, you feel that. yeah, like I've definitely woke up in the morning and been like, fuck, and I've had that yeah. I've had that feeling before, and so some days I'm just like, oh, I feel great today, and other days I'm like, damn, bro, I don't know if I can do this all today. I got an aunt Mhm. that says that you choose to be alive in before this. One can choose to be here and stuff. So you have like a task, Yeah, many tasks. Yeah. that's awesome. Well, women, She should be here someday. she should, of course. I would love and to. I have like 3 other friends. They will be glad to be here. Awesome. Well, hey, if Can I shout them out? yeah, go ahead. Yeah. So, okay, un saludo a un amigo que es un gran DJ y productor de eventos que ahora tiene una tienda en Instagram. Se está ganando las lucas así con eventos porque como lo que ha pasado. Siemprechulo.cl Instagram. Siemprechulo.cl en Instagram para comprar thrift Nice. store. Like you buy Clothes. the clothes? Yeah. That's awesome. Also to my también a mi gran amigo productor y músico y guitarrista de Cat Miok, Mm. Cat Miok como el metal pesado con K, Among Asteroids, Among Asteroids, I know him. for real? Yeah, He's I follow him. Yo lo crazy. sigo. He's crazy good. Yeah, He's- I've seen him. He's a genius. I've for seen real. him. I like his style because he has like a very improvised, free style. Yeah. I like that. Yeah, we're So- gonna make some music. We have something in the oven Yeah, like coming. I talked to him maybe last year. I was like, yeah, man, we should get together and jam sometime. He's like, He- yeah, dude, we should do Él it. trabaja haciendo grabaciones en vivo. Va a tu casa, instala todo, Yeah, te hace el mix, master, todo. qué bueno. Un crack. Así que Alonso, Among Asteroids, Yeah. en Instagram, Among Asteroids. Shout out Among Asteroids. I've seen you before. We've Crack. talked before, so I hope we can meet one day. Sí, debería estar acá sentado. Yeah, man. Yeah, man. Y último, shameless plug. Dos últimos, si puede ser. Dale, go ahead. Chente34, XENTE34 en YouTube. Ese es el futuro. El futuro del rap under, de la música under. Viene del fin del mundo, del sur de Chile, en mi pana, y está elegido. He's the chosen one. Nice, He's man. the avatar. También a Project Rasen en YouTube. Rasen.
Project con minúscula, espacio Rasen con mayúscula, y tiene un live set que hizo para un evento virtual con todo lo que ha pasado. Él y yo realmente somos los pocos interesados que conozco en la bass music de Real, en el drum and bass, en heavy hitting drums, riffs, basslines de Real, como tiene que ser. Nice. También hay trabajo de sample y todo eso, pero a nosotros nos gusta todo el sound design. Y no hemos conocido a nadie, ni de los old school de Chile, de la electrónica, que les guste sobre 160 BPM, por lo menos 180 BPM, Yeah. y que tenga así la edgiest sounds, pero bien, ¿cachai? Qué bueno, man. Anda fuerte y ordenado. Qué bueno. Sí, hace falta. Hace falta en todos los colores. Hay un dicho que dice como que requiere mucha gente para hacer que el mundo dé su vuelta. Yo sé Claro. que eso también es La jungle music se ha perdido. jungle music. Sí, como el trabajo de samples con como el funky drummer y el amen break y todo eso se ocupa, pero el feeling de basslines y heavy drums Yeah. no existe acá en Chile, po. Yeah. Es puro tech house y beach house y reggaetón, que está bien, pero Yeah. el otro está mejor. ¿Y qué te parece el reggaetón y cómo ha dominado el mundo? Bien, bien. O sea, yo creo que hay que preguntarle a alguien que más sepa del género, pero he formado parte como del enjoyment, Sí. del movement. Yeah. Pero hay una entrevista buena a Baby Rasta, creo que cuando estaba haciendo... Bueno, esto me lo comentó gente que sabe de lo que está diciendo. Que se comentó que antes era más caribeño, más tropical, y después pasó como a ser de la ciudad y más Sí. maldito. Yeah. Pero eso, po, igual Chente 34 es el elegido. Ahí pueden escuchar un buen reggaetón que salió recién. Creo que se llama como Perreíto. Te lo busco. Ok. Que salió recién. Yeah. Para no cagarla. Ahí. Pero cuéntame, ¿qué opináis tú? Mientras vos? Interesting. Reggaetón. Yo creo Porque que... hay gente que lo odia y hay gente que Exactamente. vive del agua, pero yo no creo que se pueda odiar un género musical. Eso suena como... Me gusta mucho oír eso, que no se puede odiar un género musical. Yo soy gringo, soy de Estados Unidos. El reggaetón yo siempre lo asocié con chicas latinas en Estados Unidos, que las chicas latinas escuchaban reggaetón. Yo tengo 2 hermanas que son latinas y Shout out. yeah, and they love reggaetón, así que yo siempre lo asociaba como para chicas latinas y no necesariamente música para hombres, hasta que llegué a Chile. Perreo exótico. Chente 34. Perdóname. Ahí está. Y cuando llegué a Chile fue cuando me di cuenta que era la música de la gente, no era solo para niñas, no era solo para mujeres, como es en Ya Estados Unidos. entiendo. En Estados Unidos porque a las chicas les gusta bailar esa música. Entonces, ¿por qué los hombres no saben bailar? ¿Es por eso que no es de hombre? No sé si el hombre, bueno, yo no soy muy bueno para bailar, Oh, pero square. como que me puedo mover, pero como que mi mente me bloquea. Mm. Mi mente me bloquea a veces. No, igual es práctica. Por supuesto. Si tuviéramos que ponernos más técnicos, igual es una costumbre de mover los pies, de que el cerebro vaya al cuerpo y no a otras cosas. Si Claro. quería alguien más analítico, o no tanto así, pero como que está disfrutando de su ser mental, obviamente te vaya a perder un poco el cuerpo, vaya a estar como flotando, ¿cachai? Sí. Entonces, igual querís tener esa expresión, el pisar el piso, ¿me entiendes? Claro, y estar bien conectado. Yo a veces... O sea, que el sistema nervioso apañe, pues, que te mueva los pies. Si a veces Claro. la gente no sabe porque no se practica nomás. Pues, Sí. no está el error, el trial and error. Y Eso ya es. bailando no te vaya a ir en esas, pues, querés Sí. disfrutar. Como que cuando yo estoy en una fiesta o algún social gathering, yo sí tengo una guitarra, I'm so happy. Si tengo una guitarra y solo escucho a la gente hablar y puedo tocar basado en el feeling que hay en el cuarto y eso, y puedo improvisar, that makes me so happy. That makes me not happy. Every time I see a long-haired dude grab a guitar in parties, like, oh, damn. Sí, No, it just sucks. kidding, I'm kidding. Es como... Here comes Wonderwall. Claro, yeah, eso es annoying, No, pero kidding. Pero it is cool cuando Yes. alguien te pide que toques. Alguien te diga, For sure. go, play something. Es como awesome. O si no, solo puedo estar improvising como melody lines porque a mí me encanta harmony and melody. I wanna bring something back next time. I wanna bring some music or something. Okay. Yeah, next time. And what about you? What about your music? Yeah. Tell me something about it. How many tracks are out there, or EPs, or albums, or I think what's- I have what's the like deal? 18 or 19 songs out right now. 18 songs. You have a full album out Yeah. there. Yeah, I've been doing it for a few years, but
I made 2 Spotify accounts, so I changed my name halfway through. Okay. So I started off What happened though? because I was If we are all sons of God and chosen ones, no mistakes. What happened though? yeah, I believe that you should just go for it. You know, I'm not scared of many things. I'm scared of Wish I could be that. I'm scared of my mom. I'm scared of Right. chimpanzees. You know, Yeah. there's certain I things feel that. I'm scared of, but for the most I part, am too. I'm pretty open to take chances. And one of my sayings is, I'm not scared to fail. I'm scared to wonder. You know, como que no tengo miedo a fracasar. Tengo miedo What if I do both every day? fail and wonder. Yeah. Well, at least you're trying, man. I At least you're trying. So, take that with me, right? like I say, But what is the latest one, or what's your favorite one? good question. I think, well, it's, I don't know. I really like the song that I have here on What's my your mug. favorite genre to interpret? Interesting. Interpretar. I wish I could just play like progressive rock, but no. You but wish? Oh, shout out Among Asteroids. Yeah, like that's I've always liked progressive rock, and I was in a like an alternative progressive rock band when I was 18. You know, and we were together for a long time, and we made like 14 songs in an album. We made like a concept album. That's neat. Where is that? It's on Spotify too. So, but I don't really count those as my songs. That's just when I was young. So, like if you counted them, it'd be 14 plus the 18 that I have now. But I don't really count those, even though it was really formative. But I just realized that nobody really like. It's hard for me to say nobody, but I feel like few people care about that music. So I kind of. What about Opeth? You know Opeth? Yeah, Opeth is good. Opeth rules in Chile, like shreds. Yeah, but Opeth is. It's still like this like melodic slow metal, but it's like awesome It's and not beautiful. progressive metal. I'm confused. Maybe. I'm not good with genres, bro. I'm not a musician, so. Well, like I'm not good with genres either. Like Genres. that's why when people say like, "Oh, you've changed. You're playing music like everybody else." You know, like you used to play this genre, and I say like, dude, like the genre is not my master. Like music is my master. You know, genre is just like the Title. flavor of the day. Right. Tight. Remember that. Well, like, you know, it's just you don't listen to the same songs every day. So why would I write the same songs every day? You know. Right. Like some days you feel like listening to a slow Vivaldi Largo But violin. Can you go in conversations of like, what's your favorite musician, compositor, singer, Yeah, I songwriter? I like should- Johann Sebastian Bach. I Right. think he's like the genius. I think he's just like of functional music. Okay, but Yeah. what musician? I like the Mars Volta as a band. I think the Cool. Mars Volta is awesome. Cool. My favorite band's Metallica, obviously. I think they're great. Obviously. I think because I feel like I've said this a million times before. What But happened with them though? Something happened. well, Metallica's had their ups and downs. No, but something happened lately. Like, Recently? Yeah, recently. Yes. I know that Metallica's coming to Chile to play. But not something controversial, like with reggaeton or something. I don't know. I'm not sure. They did a feature with a Really? reggaeton artist. I don't know. I I'm think- asking you. I Oh. heard like. Hey, look, I think this is another topic about metal. I think Oh, no. metalheads. Oh, this is more dedicated than the first question. Well, just look, I love metal. It's how I started playing music. But guys, metalheads are too elitist. You guys are too limited with your tastes. And I appreciate that there's people like that keep the genre alive. But damn, you know, like you don't have to be such an asshole. Damn. Like, I feel like metalheads can just be so narrow-minded sometimes, and that's fine. I think that's great. But if Metallica wants to make a song with a reggaeton artist, or To my reality, that hasn't been like that. That's the great. metalheads that I've learned from Mhm. it, they teach me that the same thing. They try to teach me like, no, you should love all. You should That's be good. able to create all music, right? That's good. I think that's the way to be, because music is just one thing, man. Sí, po. Music is one thing. Are you thirsty? No. No? I'm just worrying about. Pues yo creo que voy a hablar en español. Dale, go for it. Sí, para algunas cosas. Dale. Porque a veces hablo muy rápido y tú me miráis nomás. Como que no me escuchas. No entendiste. Sí, a veces si hablas muy rápido en versión chilena no lo voy a entender. Por eso estaba tratando de forzarme. Sí, es que... Y eso también viene con ser profe, como cuando empecé a ser profe de inglés. A mí me costaba mucho hablar el inglés lento,
pero tuve que aprender cómo hacer eso, cómo hablar lento. Y ahora, pues ya es una habilidad que tengo. Ahí está el... Ahí está, la ¿No certificación. lo sacáis de ahí? No, ahí se queda No lo nomás. vamos a mostrar, ¿no? No, no hace falta. Eh, No hace falta, ¿para qué? Sí, como que todos esos dichos explican lo mismo. Si tú quieres ver una persona, se mide por sus acciones, sí. no por sus palabras ni Sí. por... En verdad, si tuviéramos que redefinir los idiomas y como dejar bien básico el tema de los idiomas Ujú. y como que tenga que ser todo más presencial, en verdad no necesitáis muchas palabras para entender las intenciones o si es que está trabajando o te está preguntando algo sobre el trabajo que está haciendo. Cosas así. Te puede mirar nomás y como decir un gesto y yo creo que Claro. funcionaría bien el mundo, como no con tanta nomenclatura. Interesante. Y se me ocurren Algunas cosas, yo creo. Sí, se me ocurren dos temas. Primero, Igual he lo- escuchado, sorry, que dale. poetas odian las palabras porque sienten como que bajan la, la idea que está mucho más elevada. Como que las palabras en verdad no es que sean buenos para las palabras porque les gustan las palabras, sino porque están obligados es como la única forma de bajar ese sentimiento, idea, lo que sea. Pero como que sienten que les queda corto igual. Entonces, hay Exacto. algo ahí, ¿no? Es, Que es, los máster de las palabras odian, entre comillas, las palabras. es así tal cual. Los nativos americanos tienen mucha sabiduría y un chief dijo algo que me encantó. Dijo que words are feeble and imperfect. Feeble. Feeble es como chico, que las palabras son ¿Y chicas. cuál es el sinónimo literal en español de feeble? The feeble, ¿Eh? eso es como chico, insignificant, que no te puede hacer daño. Pero no es con F, no tenía una, no cacho. Ya. Feeble. Ujú. Sí, feeble. Porque igual a veces viene del latín y quizá en español existe Puede el ser, frágil. pero feeble, no sé. No sé la etimología de la palabra, Right. pero, Who cares? pero el To the significado es point como though. chico. To the point though. To the point. To the point of the meaning of I mean the weight of words. Like, Claro. no sabemos la etimología, pero feeble Sí, works. las palabras se quedan chicas. Sí, Y sí. ¿tú conoces al autor George Orwell? Voy a decir que sí, pero no. George Orwell es como un science fiction writer que ha escrito muchos libros. Ah, ya, quizá la peña me suena. Sí, como... No sé si... ¿Tú conoces el álbum de Pink Floyd que se llama Animals? Claro, ¿cuál es la portada de ese? Es como un chancho que está como suspendido entre dos torres así industriales o algo así. Mira tú. Y Yo, eso que yo pensé que había escuchado todo eso. yo creo que ese es mi álbum favorito de Pink Floyd, Ah, ya. Animals. It's very good. No de toda la historia de los álbumes, de todos los álbumes. ¿Cuál es tu top 5 de un Lost Island Albums, albums? Yeah. interesting. Porque si yo estuviera... Or songs, who Claro, cares? sí. I mean, A mí me gusta verlo como if an asteroid was going to hit the okay. planet y The tenía poco last. tiempo para oír los pocos álbums. Porque a mí como que no me gusta oír el mismo álbum muchas veces porque como que yo tengo una memoria muy... No sé cómo definir el tipo de memoria que tengo, pero como que yo me acuerdo de todas las partes y todos los momentos chicos. Entonces me gusta dejar tiempo para que me empiece a olvidar de esos momentos. Igual hay artistas que son buenos para ese tipo de mentes, po, que hacen Ya. música más compleja o más, ¿cómo se llama? M- menos, ¿cómo se llama? Predecible. Claro. Ah. Y entonces me gusta siempre darle tiempo porque como que... Podría hacerte un name drop. Dale. O Beeline es yo creo que el menos predecible con respecto a la música que yo escucho. Ya. Podía escuchar un tema como 10 veces y aún así vaya a estar, Qué ahí bueno. pasa eso que antes no había cachado. Porque en verdad es muy fuerte, muy frenético, va muy rápido y es mucho. Entonces, Sí, rara vez vaya a decir, ya sé todo lo que pasa ahí. Rara vez. sí. Y esto también es un tema como lo de Beeline. predictability versus unpredictability en la música. Eso es parte de lo que mantiene la atención y el interés cuando alguien escucha. Claro. Y Y el contexto también, porque a veces música impredecible para una pista de baile. no va a funcionar. O sea, sí, pero tiene que tener un público objetivo presente. Po. Claro, porque normalmente la música de baile tiene un ritmo súper predecible que Claro. es four on the floor. Tum, Claro. tum, tum, Four on the tum, floor. tum, tum, Pero tum. El así kick podéis siempre así andando. volver al cuerpo y no estar tan en la mente. ¿cachai? Como Sí. lo que hablamos antes. Claro, es súper físico sentir el 1, 2, 3, 4, vas a estar dancing all the time, o el reggaetón, el pum, de catum, pum, de catum, pum, catum, Y eso tac, que tac, dicen tac, que tac, tac, no es tan tac. fácil de mezclar el reggaetón en vivo. Ya, ¿Cachai? O la cumbia. ¿por qué es eso? No sé, creo que hay algo en el face del ritmo que hace que sea difícil, supongo. Porque como estoy mezclando con phasers. Bueno, el ritmo está
syncopated, entonces no cae perfecto en los beats 1, 2, 3 y 4. Tienes que dividirlo en 16 beats y ahí sacas el reggaetón. Ya, pero casi todo igual es 16. Para mezclar, ¿o no? Tenéis como los build-ups y los drops marcaditos en 16 Claro. barras, 32. Claro, solo es que están los downbeats y están los upbeats. Como el 1 and 2 and 3 and 4 and. Ahí está en 8. Y en 16 sería 1E and the 2E and the 3E and the 4E and the. I don't know anything about that. Entonces, unos son ups y unos son downs. Entonces, cuando tú pones un beat en un upbeat, se llama syncopated. Que está. I guess I do that all the time. Yeah. Entonces, cuando están en todos los downbeats, es más es más cuadrado. Y cuando lo hace más en los upbeats, Okay. queda más Interesting. syncopated. Entonces, una mezcla de ups and downs es lo que crea que algo sea funky. Funky, that's the word. Sí. There is a subgenre in drum and bass. Ujú. Drum and bass is pretty predictable as the genre in the beginning, like drum and bass. Ujú. You get the build up, the drop, and then the breakdown, and then the build up again, and then the drop. Yeah. But when it comes to neurofunk, it Yeah. has the neuro word in it and funk Como in it, brain. right? And also funk. So you have like these unpredictable silences and big, and also stabs, like Yeah. crazy noises. But it goes to the speed of drum and bass. It's a subgenre of drum and bass. Nice, And man. when you treat the reach of drum and bass being funky, or I don't know, house Mhm. being something else, but not fully something else, Yeah. I think it's called tech step, and those are Nice. the genres that I grew up with, and breakbeat. Right on. And what And nobody knows. nobody knows? I mean, very few people get it, I guess. Nice. And what attracted you to these genres? Oh, like in a way that takes you out of the body, because it's hard to listen to. So I guess hard in a way to if you want to understand what you're listening to, Yeah. it will take you a second. And I'm a very physical kid, like hyperkinetic. I'm always distracted, moving my body, feeling insecure. Like I'm always feeling that I should be in some pose or doing some movements for others and stuff. Yeah. So that kind of music, it helps me to be myself. So it feels like liberation. You It feel feels free. like, yeah, freeing. And then it came to understand that it was harder to do. You need more time to study to make it happen in a way. More process, Yeah. and so it made it cooler, but Yeah. that doesn't matter at the end. Well, dude, I think all of us feel that way. Yo creo que todos nos sentimos en algunos momentos de nuestra vida un poco inseguro de que Atrapado. la gente No, nos pero, están observando y tenemos que... pero es casi como que si no lo eligiera, en verdad, como que escucho algo que es más frenético, más difícil, entre comillas, y digo, ah, sí, me gusta. ¿Te gusta? Pero no quiere decir que algo simple y de muy poco presupuesto y muy poco como calidad en ese sentido. Como de complejidad. Claro, que no sea denso, no tiene por qué no gustarme. Claro, sí. Y me encanta que dijiste que hay que estar abierto a todos los géneros y que no odias ningún Claro. género. No creo. Yo creo que odio la persona que reproduce siempre el mismo género. Eso, es como el hecho. Sí. Incluso es paradójico porque decís Yeah. música culiada que siempre poní, no me gusta, pero en verdad no me gusta el hecho que siempre pongáis la misma wea. Entiendo. Por eso termináis odiando, pero no creo que sea real ese odio al género, que terminé odiando un género. Como Claro. no me gusta eso porque siempre lo ponía, entonces no es eso el problema. El problema es que esa persona no le gusta a otro. Sí, Y te está como envenenando esa idea sí, de mantener algo y no sé qué se llama. entiendo. Está bueno eso, ¿no? Sí. Sí, ¿Qué te iba a decir, weón? Que hay un artista que se llama Knowledge, que ahora es Ya. más popular, pero lo alcancé a conocer como justo como a punto de salir. Y si tú veis lo más bacán de él, en verdad son mixtapes de Mick Mill, ¿cachai? El ya. rapero Pero Mick Mill. Knowledge es un producer, ¿no? Entonces hay uno, Que tiene lentes, afroamericano. sí, es re piola. Ya. Hay unos videos. Él es amigo de Alchemist, ¿no? Y Sí, pues, ¿tú te parecías Action Alchemist? Bronson. No, güey. Sí, tú eres un Alchemist con pelo largo. Oye, Funny. este one del Mick Mill tiene unos freestyles en la calle nomás. Y él tomó Ya. los freestyles que están como con super mal white noise entre medio y todo eso. Sí, Y les puso una base llena de samples, sí. nice. Y es muy simple y es exquisito. Y son cosas que yo así no paraba de escuchar a momentos. ¿Y cuándo Knowledge, cuándo sacó esta música? Creo que tiene su tiempo ya, 2005 o algo así, si mal no recuerdo.
Están en Nice. Spotify, se los suben, se los bajan, porque como que los algoritmos ahora no saben reconocer que es un remix. Yeah. Entonces, porque si agarró el copyright, agarró el copyright. Sí. Mm. Es funny, tengo dos anécdotas, una de Alchemist y una de Knowledge. So, porque a mí me encanta Action Bronson. A mí también, sí, pues obvio. Yeah, porque... Pero dile a ellos que no saben quién es Action Bronson. ya. Bueno, Action Bronson, para los que no saben quién es, Action Bronson Name es drop. un rapero de Queens, New York. Y cocinero. Es un chef también, muy buen chef. También es un TV personality, pero online TV, como tenemos internet hoy en día. Ya, Sí, su YouTube es muy Sí, chistoso, muy sí. bueno. Y Es creo foodie, que es un YouTube foodie. sí, el foodie tipo base. trabajó con Vice un tiempo y después, Cuando Vice era bueno. Fuck That's Delicious, el show. Y el productor, muy amigo de Action Bronson, es Alchemist. Y Alchemist es como un legendary hip hop producer de New York también, judío. I mean, Y he's good, but yeah. Sí, he's good, he's Yeah, good. He's good. Y Action es judío, Albanian y Jewish. Eso, bueno, ya dije judío y Albanian. Pero Alchemist hizo un álbum ahora con Freddie Gibbs. Sí, Alfredo. nice, That's the shit. cool, nice. So what was the... Que yo fui a ver a Action Bronson en vivo una vez. Bueno, lo he visto 2 veces. Una vez en un festival y otra vez, pero fui a un show Coachella? dedicado a él. Es un block party Block party, cool. de Diplo. Oh, Diplo's good. Yeah, I like Diplo. Because, I mean, anybody else could start hating, oh, Diplo is so gay or whatever. But Diplo is the shit. Yeah, I think Diplo is awesome. So- I think he's put in so much work. Major Lazer. Like he's put out so much music that I think he definitely deserves to be where he is. He has a super group with Skrillex too, I guess. Yeah, he Something with did the that Jack U. Jack U, yeah. Yeah, that was also a really good project. They had some Justin Bieber features on that. Yeah, and the Dua Lipa's song slaps. Yeah, Dua Lipa's also awesome. Yeah. Dua Lipa's also Albanian. Shout out to Dua Lipa. She's Albanian just like Action. Shut it. Yeah. Name dropping Yeah. in the end of the world. But it's okay. Dua Lipa is like so prevalent in pop music right now. She's everywhere. Yeah. And she's beautiful and she's so talented. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Titan, Yeah. let's go. Hey, I'm just it's the truth. So, and what happened with Knowledge? Oh yeah, so Knowledge. I actually met Knowledge once, man. What? I met him at Home Depot. For real? Yeah, Home Depot is like Sodimac. Yeah, I know. So I was at Home Depot and I see Knowledge there, and I walked up to him and I wasn't sure it was him, and I was like, dude, I've seen you before. Do you make music and stuff? He's like, yeah, man, I make music. I'm like, yeah. He's very reserved and stuff. It Yeah. seems. Yeah, he was just like, yeah. I was like, dude, I've seen you before. I'm like, that's I don't know. I just made some small talk with him and he's like, the yeah, shit. what's up? He's the shit. And then that's it. I just kind of left him alone. I didn't bother him, ask for a picture because His Instagram is very like nice to see yeah. the way he promotes himself, and he's big on Twitch right Nice. now. He does lives and That's on awesome. studio production. Sorry, we got some bugs here because we have lights. And God, it's just God in the box in the wind. God coming through in the form of insects. He approves knowledge. Yeah. So then after when I'd gone back home and a little while later I had seen Knowledge on Ancient Aliens with Action. Oh yeah, And I was like, Tyler and damn, all that's those, where I know him from. I was like, Ancient fuck, Aliens. all right. That was popular, I guess. Yeah, that was funny, man. And then yeah, and they have Adult Swim on it. I Yeah. guess. Yeah. The Adult production. Swim's cool. Yeah, every artist like related to Adult Swim is very good. Oh yeah, It tends to be they have like a good criteria. yeah, they do. So Yeah. they have a festival too. Really? Yeah, it's fucking sick. A music festival. Yeah, and everything festival Nice. like Comic-Con mixed with music, and it's all Yeah. about all Adult Swim Yeah, Adult Swim was that late night TV in Cartoon Network. in Cartoon Network. Yeah, it's awesome. That's the shit. Yeah, you had a little bit of anime and like these really obscure shows. Do you know Eric Andre? Yeah, Eric He's the Andre's shit. hilarious. he's the shit. Yeah, Yeah. Did you see his special. Netflix movie? He has like a movie on Netflix, What? and it's so funny, dude. Like
I mean, he's on a bunch of series and stuff, but yeah. But he came out with a movie on Netflix. I Beard think. Up. Huh? Beard Up. You know that shit in YouTube? Beer Dub? Yeah. No. He's like running around with the green suit. Just Really? fucking around with people. Yeah, with the bird. I don't know. He invents stuff and just goes with it. He's so Edgy, funny, man. Edgy shit. Yeah, like he has a movie on Netflix which is just a bunch of pranks, but it's like an hour and a half of him just pranking people. He has a show too on Adult Swim. Yeah. Oh no, now it's on YouTube, I guess. I'm not sure where it is. I don't know. Like I haven't seen Adult Swim because the new season is it's good. Improved. Yeah, it's well done. He's just so crazy. Like he'll like take his clothes off and yeah, he's trying to get like al invitado lo trata de enojar o de reaccionar. Exactly. No es malintencionado, pero está el programa está cortado o espera que el invitado se pare en algún momento. Yeah. Porque así hacen el programa. Está esperando eso. Es como parte de la programación. Como que el tipo se enoje. El schedule, yeah. Yeah. And then he gets up and goes out. Pero en ese momento hacen un freeze. Yeah. Y ponen como música de ascensor, como we will be back. Yeah. Y así como, no sé, Lil Bow Wow, super mad going backstage. Funny. Yeah. Yeah. Entonces, Fun stuff. Yeah, it's funny. ¿Y free speech? What is free speech? What is free speech? The ability to say whatever you want, whenever you want, however you want. Right. As many times as you want. Right. Oh, like Eric Andre? Digo como, just in general, como hablaste de cancel culture. Bueno, yo creo que igual es más político que real. Es como una arma política, una herramienta más para poder hacer lo que queráis. Onda, me caí mal, así que para abajo. Sí. No creo que sea una realidad moral. Y es interesante porque aquí en Chile como que no existe tanto el cancel culture. Ni lo digáis, weón. ¿O no? ¿O sí existe? Sí, o sea, yo creo que ya debe existir con el tema de las mascarillas y la mierda esa, pues, yeah. Y que no haría un científico. Y Exactly. Sí, hay un podcast, no voy a decir el nombre porque no creo que nadie lo vea, pero hay un podcast dedicado a toda esa mierda, pues. Claro. Como oposiciones controladas y weá. Es que hay gente, claro, es que... Pero es que eso, por eso digo que no es real, no es genuino, no es como esa gente viene de un lugar así moralista y quiere lo mejor para la gente que la rodea. No, es gente súper egoísta que no está ni ahí. Claro. Sí. Y también es gente que esta es su oportunidad de ser la policía, como ser la autoridad moral. Sí, pues. Sabes que a todos nos gustaría realmente estar correctos, ¿cachai? Claro. Más que compartir. Porque nos da poder, pues, y el humano igual así se siente empoderado, da lo mismo lo que sea, solo que hay que reconocer educación, podemos volver a esa palabra, educación, para saber cómo targetizar o diferenciar. Claro. Como de dónde vienen tus intenciones. Sí. Si al final, si te decía a ti mismo, oye, ¿por qué estás diciendo esto? ¿O por qué estás diciéndolo de la forma que lo estás diciendo? Te das cuenta que bien poco tiene que ver con el mensaje y más como con lo que estás proyectando para afuera. Sí. O sea, acá con el tema de lo que pasó, como que le dieron, claro, permiso a la gente de aún más resistirse a hacer esto y seguir haciendo esto para la gente que está no hay nadie que lo escuche, ¿sí? Todos lo ven. ¿El qué? ¿El podcast? Sí, lo ven. ¿Pero no hay formato audio solamente? Solo si estás lavando los platos o algo así. No, entonces toda la gente hace esto, claro, o sea, para afuera, claro, no, para afuera. Claro. Le dieron la excusa para apuntar para afuera, en vez de para ser mejores ellos, andar preocupados los demás. ¿Cachai? Claro. Y también algo generacional, sí, yo creo que lo que más, va a sonar feo, pero igual la gente cuando envejece pierde esta interconexión de ¿cómo se llama? Lo que es nuevo a un nivel cultural, porque tiene sentido, a no ser que sea alguien muy relevante en la formación de eso cultural. Sí. Entonces, a rasgos más simples, personas en la sociedad común y corriente que son más viejas, igual le dieron también ese como... Ahora eres centro mesa de nuevo, porque tú estás bajo peligro, ¿cachai? Porque tú estás... Entonces, sí, es terrible. Y entonces, go ahead. No, sí, que la gente que más está hablando, haciendo ruido, en verdad, ahora es más vieja. Eso creo yo. Sí. Y que cuando eres joven y habláis de ese tipo de cosas, se nota como que no venís de un lugar genuino. No es que no me importe la salud de la gente más adulta, pero un truco, todo un truco. Sí.
Y estos son tácticas que han usado durante las dictaduras, por ejemplo, en la Unión Soviética. Sí, yo creo Usaban que esto. esta weá viene de hace rato, Y sí. esto viene de en North Korea hacen lo mismo. Mm, Y ¿te acuerdas que te comenté del autor George Orwell? Orwell. Ya, él escribió un libro que se llama 1984. Ah, sí, pues, sí, pues que como que era ficción hasta este momento. Algo así. Y es divertido porque cuando empezó la pandemia, ventas de ese libro dispararon. Por eso digo, Sí. era ficción hasta este momento. Pero en verdad yo creo que eso, como lo que decíamos antes, si aprendí a estar sin ese ruido, en verdad te das cuenta que quizás es peor, quizás te da más pánico porque la realidad no es tan chiquitita, forever expanding y se va a la mierda, es mucho más que el eslogan o que el partido político. O que... Sí, yo creo que la libertad es súper importante y tenemos que poder ser personas normales. o- Porque respirar aire es normal, pero como ponerse una máscara es anormal, pero si la gente te ve siendo normal, te llaman anormal, que es anormal. sí, no, sí, claro, sí. Bueno, para quedarse vuelta en eso, sí. Igual hay una simple mirada a los ojos para saber si te entendí o no. ¿Cachai? Todos queremos que estés sano, todos saben eso. Sí, Y también sabemos que cuando alguien te quiere decir algo que no quería escuchar, lo veis en los ojos. ah, Y ya, el por qué no importa, es porque esa persona que no te conoce te va a decir algo a ti que no quería escuchar. sí, sí, difícil eso. No, no el tópico, sino el por qué esa persona siente eso dentro de sí misma y sale de su camino para meterse en el tuyo. Mm, Sobre todo si son megacorporaciones o farmacéuticas. sí, es raro eso, Mm. porque como tú incluso puedes querer empoderar a alguien y decir como, dude, tu cuerpo es arquitectura divina, como imposible que un bicho te mate, you Ah, know? Y te dicen, ¿cómo se te ocurre hablarme a mí así? Y es como, pero te estoy dando, te estoy te dando estoy lo que, subiendo, no te estoy ajá, bajando, claro. ellos prefieren que tú le metas miedo y ellos conectan como con una simpatía o algo así a Claro. través de ese miedo. Igual hay algo en el cerebro que si es que tienen que aprender cosas nuevas, genera más cansancio, hay más resistencia a lo que no Mm, conocí, etcétera. sí, Pero por eso hay dos tipos de personas, supongo, que la que piensa en que es mejor saber todo lo que te rodea para tenerlo bien definido y que se asusta cuando les decía en verdad no hay frontera, pude alcanzar lo que sea. ¿Cachai? claro, Y otra que se asusta de la otra forma, que me están cerrando la frontera de lo que yo puedo, de mi imaginación, de lo que yo puedo alcanzar. Están tratando de definir mi alcance. sí, Y yo pienso más como en la segunda, como que están tratando de definir mi alcance. por Y uno supuesto, se la cree y el pánico de saber que no hay fronteras, ¿cachai? sí. Es real. O sea, a mí también me da ansiedad por saber, por entender que en verdad podemos ser mucho mejor o que te están metiendo en un cuadrado, pero Claro, that's life, I guess. y es loco porque en los primeros 6 meses de 2022, Pfizer hizo creo que como 11 billones de dólares, algo así, en los primeros 6 meses. Como, Entonces, es como, y si tú buscas en Google, quién ha pagado la multa más grande ¿cómo se dice? A criminal, ajá, who has paid the highest criminal, farmacéutica. ajá, y fue Pfizer. Si tú buscas quién ha pagado la multa criminal más grande de la historia, solo búscala y en Google y lo primero que va a salir es Pfizer. O los inversionistas en la industria más grande del mundo, y siempre están los mismos. Como que han habido otros accidentes, como por ejemplo lo que pasó ¿Polio? en el Golfo de México Ah, claro, claro. con el BP, y lo que pasó en Fukushima. Todas esas Mm, cosas fueron cosas caras, sí. pero no fueron como, esos fueron accidentes. O sea, yo todavía no he escuchado a alguien decir que, o quizás sí, pero lo que más me gustaría escuchar no es lo que creo, pero como que, A ver, porque uno está cagado igual, pues. Igual uno es kinky, igual uno está viendo esto, ¿cómo se llama? Hay una forma de decirlo esto como vicariosamente, ¿no? Cuando ajá, uno, sí. vicariously, como Y en tercera persona que lo sí, vives a través de otra sí, persona. po. Entonces, yo lo diría para wear, pero no estoy tan aferrado a esta idea. ¿Qué? Pero como false flag de USA a China. ¿Qué quiere? A ver, dime, explica Que más. todo es un false flag de USA a China. Esa es la forma de explicarlo. Explica. ¿Qué es un Como false que, flag? como que se atacaron a sí mismos para poder tener la excusa de bajar a la gran potencia por venir. Pues, Entiendo. Si tú como crees que 9/11, como Pearl como que Harbor. ellos hicieron esto para echarle la culpa a China para Claro, que como que China no surja. a propósitamente, como que falló el sistema de ventilación y upsi, y viste que son malos esos culiados chinos. Y, igual Mm, sí, onda el gobierno de China ya. no.
no aspira a weas muy bonitas, pero Sí. false flag. Interesante el concepto. False flag de USA haciendo lo que quiere como siempre. Y con Inter- la ONU entre medio para permitirlo. Exactly. La ONU Esa es mi opinión, pero no digo que me gustaría que fuera la realidad. No. ya, es una posibilidad. Igual ahora pueden estar diciendo, oh, esto, qué chucha. Pero da igual, False flag. es que nadie sabe, pero lo que yo sí sé es que un virus no me va a matar. Igual hay gran parte del estudio del hombre que habla de que crece a través de bajos, alto y bajo, lo he escuchado antes, pero es más literal, es como si tú te enfermas y hay un proceso de crecimiento, de aprendizaje, Por supuesto. que más que como de aprender algo, es como de crecer, como una planta crece, no como de información. Ya. Entonces, si vaya a pasar por un momento de tu vida en el que te estáis haciendo más o distinto, creo que hay hay un momento de que sí, que entre medio. No necesariamente, pero Sí, entiendo. creo que Porque cuando te enfermas es inevitable crecer. sí, Si no, necesitas. morí. Sí, necesitas. Mm. Y como que yo creo que la gente le pone demasiado poder al médico, que creen que Sí, no hay nada allá afuera, no hay nada allá afuera. que son como dioses Por o eso algo te digo así. que hay que hacer esto, porque ellos no Eso. quieren que hagáis esto, porque en verdad ahí está la solución. Claro, Por eso sí, mantener la wea going, pues, bueno. claro. Mm. Y tienen todos estos malos hábitos de siempre necesitar algo externo para cambiar tu vida. Sí. Oh, necesito tomarme esto, esta pastilla, necesito esta inyección, necesito esta Pa' afuera, terapia, pa' afuera. pero Sí. que nada viene de adentro. Sí. Todos necesitan algo Igual, externo para cambiar y salvar su vida. si pudiera decir que igual es bacán pensar en que tus pensamientos no son tan propios tuyos, como que no los podéis culpar. Y tampoco te podéis como empoderar a ti mismo tanto de tu información, como que es toda una forma de suerte y contexto. Como ya no culpo mucho a la gente que está como mal Claro. o que me cae mal, pero es más fácil decirlo que hacerlo. Igual voy caminando en la calle como la gente culiada, ¿cachai? Pero y uno tampoco debería creerse a sí mismo tanto. Si toda la información que uno tiene en verdad es porque tuvo suerte, le llegó, tuvo el tiempo para entenderla. Sí. Entonces como que igual ya no, igual quizá hay cosas del trato que son más, como que le doy más mérito. Pero incluso eso es educación, cómo te trataron, Claro. cómo tratan a la gente. También la gente confía mucho en los sistemas antiguos, los sistemas antiguos del banco, los sistemas antiguos de la Ahí tú farmacéutica. tenías moneda virtual Sí. andando. Buena, bacán. ¿Tú? Sí, o sea, una parte de mi familia debería yo, pero Ya. sí. ¿Qué decís que es como el primer obstáculo para tener como algo andando? ¿La tecnología del computador o plata para invertir? O ambas. A ver, ¿qué dime? de nuevo? Porque para tener andando, no sé, algún tipo de intercambio o billetera virtual, Ujú. ¿qué creéis que es más difícil obtener? ¿La tecnología, como que el computador Ajá. puede hacerlo? ¿O derechamente meterle plata? ¿O ambas? Que suena más. Buena pregunta. Yo creo que todo el mundo tiene acceso a un teléfono, así que todo el mundo tiene acceso a todo lo nuevo que existe. Pero yo creo que los sistemas antiguos como el banco hacen todo lo posible para que uno no haga modernize, para que alguien no se modernice. Porque, por ejemplo, todo esto de ir al colegio, después ir a la universidad y después empezar una familia y trabajar duro y después te compras una casa y después te puedes retirar, todo este sistema está hecho. Walk the line. Eso está hecho para el beneficio del el banco nada más, porque el banco quiere que tú te saques un 30-year mortgage, que es comprarte una casa y la vas pagando en 30 años. Pero cacha que eso igual culturalmente es conocido y aceptado. Hay gente que estudia ingeniería comercial sabiendo este tipo de cosas, como lo que es estar en deuda y walk the line, y les gusta, incluso se sienten empoderados por el hecho de lo que está bien, supongo, pero igual es como, ok. Es que comprar una casa es una terrible inversión. Yo sé que mucha gente quiere comprar casa y que es como un sueño de ellos. Claro, todos queremos un hogar, un pez también quiere su pedacito de roca, todos necesitamos un hogar. Entonces está bien querer una casa, pero hay que saber cuándo hacer esa inversión. Y una casa no es un activo, es un terrible activo, es como un pozo donde tú pierdes plata con esa casa. Entonces, no compres una casa si no estás listo. Yo creo que es una terrible inversión. Ok. Ya. Hay muchas otras cosas que puedes hacer. Una casa no produce plata, una casa solo produce gastos. Sí. Airbnb, that bitch. Es que hay mucho más negocios, mucho más rentables que puedes hacer que comprarte una casa. O sea, entonces tú decís que están volviendo como pero la gente espera que alguien como yo, que se ve como yo, que habla como yo, que está como
comprometida con esa persona tenga una casa. Porque otros que son como yo, que están... Sí, pero que se joda lo que la gente quiera y que piensa de ti. Y ahora digo, word, Que se vayan a la mierda, que ellos word. se preocupen de su vida nada más. Mm, Y ya está. Si tú quieres vivir tu vida de tu manera y no le haces daño a otra mm, persona, está bien. mm. Solo que si ellos quieren seguir el ritmo que ellos tienen para su vida, pues que lo sigan nomás. Todos estamos en lo mismo. Supongo. Sí, todos estamos en lo mismo, man. Así que, mira, yo creo que hay que descentralizar, porque ahora somos víctimas el banco y hemos sido víctimas al banco por mucho tiempo. Porque, ¿qué es un banco? Es el mejor negocio. Fíjate, si yo le doy al banco $1,000, por But yeah, ejemplo. but I know, I think people know this. ¿Cuál? All this. We ¿Qué? know this. ¿El qué? Everything. We know that is bad. But why is so hard to move or to change? I think the problem is not that we don't know that the bank is bad. Yo creo el problema es que la gente no va a hacer algo que no acostumbra, porque es como energía del cerebro, aprender, sentirse nuevamente confiado, sentir nuevamente ese control o poder, que aunque sea menos una ilusión que antes, como tú decís, Mm. el problema no es. ¿Sí? Yo creo, porque si no ya estaríamos todos chao con el banco. Es que esto también Es como viene... una resistencia de aquí más que, o sea, no de la razón, como del subconsciente, de la comodidad de la razón, yo creo, ¿me entendés? Sí, entiendo Como ese el gasto punto. energético de entender y aprender y volver a confiar. Son tres palabras bien fuertes para el sistema nervioso, creo yo. Entender, volver a confiar. ¿Sí? Sí, porque la gente no quiere aprender. Es como... O sea, es que Nosotros... nadie quiere aprender. En verdad, naturalmente el cerebro igual le gustaría poder tener la información que tiene nomás. Aprender siempre es un proceso de trial and error y neuroplasticidad y un poco de frustración. Sobre todo si eres hombre, eres catársico para subir, ¿cachai? Mm, sí, Entonces, exactamente. está fácil para el banco, po. Sí, Sí. está más fácil, Mm. pero lo único Pero que esto ayuda, puede esto ayuda. enfrentar... Sí, en verdad, yo creo que lo que más ayuda a que la gente cambie es como hablarlo en un podcast. Sin muerte. Sí, o hablarlo Sin con muerte. ellos, pero que le llegue la información de cierta manera, porque la gente confía, y esto viene, es algo súper antiguo del principio de que el niño, el hijo, con Mm, la relación al padre. mm. Alright, entonces, y esta es la misma relación que el ego tiene con el ser y que la gente tiene con el gobierno, y esto es igual que el comunismo y todas estas cosas, que el niño le dice al padre, dame la porción que me pertenece a mí. Give me the portion that falleth to me. Y eso es lo mismo que le hace el hijo al padre, es lo mismo que hace el ego al ser, y es lo mismo que le hace Deep. la gente a el gobierno. Entonces, Right. es un problema súper básico, Mm. pero hoy estamos en la época de educación. La ignorancia es una decisión, una elección consciente. Porque toda la información está aquí, en el teléfono. Todo lo que tú quieres saber está en el teléfono, lo puedes Claro. buscar. Entonces, cualquier persona que se vea como en resistencia a eso viene de un lugar emocional y nada más. Claro, porque y hay un dicho que dijo un griego filósofo, dijo, the empty vessels make the loudest sound. Claro. Que, Sí, po. ¿cómo se dice vessel en español? Vasija, pero en verdad es como compartimiento. Un Claro, compartimento vacío tiene resonancias dentro de sí mismo. claro, entonces dice que Sí, una vez, la el otra vez, compartimiento vacío hace el sonido más fuerte. claro, una vez una amiga me dijo, hace poco me dijo, por eso me acuerdo, oye, ¿te has imaginado alguna vez así como una pieza súper, como que no tenga ruido, como que fuera de metal? Y le dije, pero si es de metal, Claro, va a va a sonar resonar. caleta. ¿O? Sí. Claro. Eso. Ya. Sí, es que, bueno, son cosas Le dije, invisibles claro, le dije, si para no el queréis ojo. ruido necesitáis como espuma y picos de espuma así Claro, que existen, claro, para no para que transformar la onda de presión neutralizarla, y claro. vibración a calor. Una vez que Ajá, choque contra esto está bueno. A ver. esa pirámide o lo que sea, esa onda va a chocar contra la pirámide y se va a forzar a viajar como anchamente. Y cuando eso pasa, se pone más lento el sonido y se convierte en calor. Entonces vas cambiando. Simplificáis lo que antes era ruido en la atmósfera a qué, a nada. Yeah. It's heat. Entonces, cuando tú haces clap, tú creas presión en el aire. Entonces, Ah, cacho. esa presión hace que las partículas del aire vibren. Entonces, esa presión tuk, 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 va a rebotar contra las paredes. Tom, pam, 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 Sobre pam, pam, todo pam. si es de metal. Claro, sobre todo porque cada material tiene
una resonancia. Entonces, por ejemplo, si tú cantas un tono, por eso puedes romper una copa o puedes vibrar una guitarra sin Bacán. Yo tocar creo la por guitarra. acá está el nombre del podcast. Vibrar, vibrar alto, vibra alto. Es que es divertido porque esto también como que... I have to ask you, te tengo que preguntar. Yeah. Do you believe in magic? I recently knew a magician. Nah, I mean, I like the ¿Tú crees en idea la of magia? believing in magic, Okay. but I don't think that we can define the reality that surrounds us through what we believe, because it's either a realization of that's true, or in good faith that helps other things to come true. Mm-hmm. Maybe not magic itself is appearing in your reality, but the fact that you are believing in magic is helping other things to appear in your reality. Like, I don't know, being happy. Good answer. Like in a bottom line, being happy. I mean, something else could be like a book or a job or a girl. Sí. Yeah, man. You dig it? Yeah, I like it. Me Cool. gusta. I definitely believe in magic. Yo sí creo en la magia. Like for real magic, like literally Es- spelling Es que eso es spellings. Bueno, Because if that's true, we are in a level of like we are doing magic right now. Then es que eso es, you know, todo es que yo creo que hay tanto que no sabemos. entonces la magia es una nomenclatura que le queda corta a la definición. Por supuesto, como Magic es solo eso, lo que tú dijiste es como que si tú puedes ayudar al mundo pensando en Magic, pues está bien, you know. Pero si usas Magic para empeorar el mundo, pues ya, ok. Quizás no es algo para el bienestar del planeta. So everybody believes in magic then. Pero hay gente que son muy racional y creen que no, si no encaja en su cajita, si no funciona But con but el paradigma racional mío. But it doesn't matter what they say, because they are rational people, but they still wake up every day like in good faith to have their day. Sí. Isn't that magic, anyways? Maybe it is. Cool. So Solo it's like the same question. Like I'm going to something more like materialistic. Yeah. But it's been around. Like, do you believe in vaccines and shit? I'm like, I don't take the vaccine, but I don't think that no one. I think that everyone believes in vaccines. Yeah. It's not that I don't believe it. It's let me do what I want to do with my Claro. body. But it's nobody's anti-vax. I don't think so. Okay. Not in this society. Interesting. If you are like a Mowgli, you'll be anti-vax, because you will know that the word vaccine, you can attach it to the mud, the placenta. That's your vaccine, right? That's what's keeping you from bacteria and viruses. But in this society where plastic and shit is around, okay, I guess some shit can happen, can get mixed up and kill you, and you have like something that goes in a needle and also inside of your body that helps. Mm-hmm. I understand that, so that doesn't make me anti or pro anything, right? Okay. So going back to magic, it's the same thing. I guess nobody doesn't believe in magic. Nobody does. Yeah. So I know people that don't believe in magic. But it's the way that magic is presented, the same way that the bags were presented. Like, this is the solution to all your problems. Mm-hmm. That's what I'm saying. Yeah, I understand. They will be like, yo, so why I can't do this and clean my room, right? Yeah. You'll be like, there's magic in there, but that's not the way it works, or something like that, right? Yeah, like magic is not the right word to describe most things. Because maybe you want to clean your room with the snap of your fingers. Maybe that's just laziness, you know? Like, right, you call it magic. Right. Yeah, there's a lot of different ways. The wish to have everything clean in a snap. Mm-hmm. See what I did there? Yeah. Maybe that's the spelling. Exactly. Maybe that's the spelling to make something magical. Yeah. I guess so, man. Do you feel that? Yeah. You get that? Yeah. So let me see how we're doing. I do believe in magic. Right on. Me too. Yeah. So, any final thoughts, man? What do you think? You think we left anything out? Yeah. Okay. I want to be back. All right. We'll do a part 2. We'll do a part 2 then. And 3. All right. And you need to get my homies in here. All right. Cool. We'll see it. We'll make it happen then. Yeah. All right. So, Benja, thank you so much for coming, man. Muchas gracias por venir. Estoy muy agradecido que viniste. También, gracias por la paciencia.
dude, I'm just happy you're here. Solo estoy contento que estás aquí. Me too. So thank you, man, Benja. So that's it. Tea time with Titan. I'm Titan. Benja. Yep. And we're out, guys. What? Let me plug myself. A ver, go ahead. 53 safety break in all platforms. 53 safety break con K al final en todas las plataformas. Ahí está. There you are, guys. Thank you very much. See you next time. Bye. Good job.